Hola a todos, soy Yadira Pimentel, les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. En esta oportunidad estaremos conversando sobre una enfermedad tan común que, de acuerdo a un estudio realizado en la Universidad de Johns Hopkins, más del 50% de la población la padecerá en un grado u otro antes de cumplir los 50 años de edad. Estamos hablando de las hemorroides, un tema que genera miedos, que genera un poco de vergüenza también para hablarlo, y por eso tenemos hoy al doctor Robert Liriano, que es cirujano coloproctólogo del Hospital Metropolitano de Santiago, para hablarnos abiertamente de las hemorroides. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, Yadira. Un placer. ¿Genera vergüenza? ¿Genera miedo? Primero hay que hablarlo de eso. Exacto. Primero debemos tener pendiente que las hemorroides no es una enfermedad. Las hemorroides, todos tenemos hemorroides. Eso es algo normal, que nacemos con ellas. Las hemorroides tienen una función que participa en lo que es la continencia. Evita que se salgan las heces, evita que se salgan los gases. Por lo tanto, todos nacemos con ellas. Son unos cojinetes que se encuentran dentro del canal anal y que a través del tiempo, la modificación del estilo de vida, los hábitos, entonces esas hemorroides tienden a enfermarse. Y ahí es como llamamos enfermedad hemorroidal. Entonces podemos decir desde ahí que no tenemos que sentir vergüenza porque todos tenemos hemorroides. Lo que ocurre es la enfermedad hemorroidal, que es la que vamos entonces a desarrollar. Correcto. ¿Cuáles serían las causas más comunes? Las causas más comunes es alteración en el hábito defecatorio, como es el estreñimiento, el mucho pujo cuando se va a defecar, los cambios en el estilo de vida, aumento de la ingesta de alcohol, cigarrillo, poca ingesta de fibra, alimentos irritantes como es el picante, como es la pimienta, alimentos que causan constipación, como es el arroz blanco, que es típico de nosotros, la carne de res. Son alimentos que tienden a producir constipación y eso puede conllevar a una enfermedad hemorroidal con el tiempo, además de durar mucho tiempo de pie, durar mucho tiempo parado, un sinnúmero de causas. ¿Y hay personas que tienen más tendencia que otras a desarrollar la enfermedad? Claro que sí. Las personas con obesidad tienen mayor tendencia a desarrollar la enfermedad, y pacientes también que tienen pocos hábitos de hacer ejercicio físico. Bueno, una gran cantidad de la población, porque ya ustedes los doctores se están poniendo en la receta hacer ejercicio, y es lo que tal vez la población menos caso hace. Cuando hablamos de enfermedad hemorroidal y nos pasamos a los síntomas, doctor, ¿cuáles pudiéramos mencionar para que quienes nos escuchan y nos ven puedan ir a tiempo al médico y tal vez sospechar? Ya, los síntomas más comunes de enfermedad hemorroidal es el sangrado. A veces tienen un sangrado manchado, un ardor, picazón, alguna molestia, una sensación de que tiene una masa que se encuentra saliendo por el canal anal. El dolor puede ser una de las causas, pero no es una de las primeras causas. Okay. Cuando ocurre dolor en enfermedad hemorroidal es porque hay presencia de un coágulo, de un trombo, que una hemorroide esté estrangulada, o lo más común que tiende a ocurrir es que la enfermedad hemorroidal esté acompañada de otro tipo de enfermedad, como es la fisura anal. ¿Y siempre que hay sangrado, siempre es entonces una enfermedad hemorroidal? No, ¿O no? No siempre. Por eso es importante que los televidentes sepan que toda manifestación que presente sangrado transanal debe ser evaluado por un cirujano coloproctólogo. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de enfermedades que todo el mundo cree que lo que tiene es una enfermedad hemorroidal, y a veces hay patologías hasta llevar a un cáncer de ano, a un cáncer de recto, que simule una enfermedad hemorroidal. ¿Esas serían las posibles confusiones que se pudieran tener? Sí, más frecuente de lo que uno se imagina. Es así. Entonces, si hablamos de los síntomas más frecuentes que usted ya mencionó, si hay una persona, digamos, una persona mayor, una embarazada, alguna condición ya previa que pueda elevar un poco más esos síntomas, ¿cuáles serían? Además usted mencionó la obesidad, pero entonces también pudiéramos tener una embarazada, pudiéramos tener un envejeciente, pudiéramos tener... Los envejecientes, pacientes mayores de 50 años y pacientes embarazadas son frecuentes a tener enfermedad hemorroidal. Los envejecientes, por el hábito que han tenido durante toda su vida, la edad propia, la alimentación que tienen, y las mujeres embarazadas también, porque hay un compromiso, hay un cambio hormonal. No solamente hay un cambio hormonal, sino que
el útero cuando está gestante tiende a comprimir una de las venas principales del cuerpo, que es la vena cava inferior, y esto conlleva a producir una congestión pélvica. Al producir una congestión pélvica tienden las mujeres embarazadas a producir una enfermedad hemorroidal que se puede tratar clínicamente con medicamentos típicos, porque regularmente esos pacientes tienden a mejorar su enfermedad hemorroidal luego del desembarazo. ¿Y cuál es el síntoma más molestoso que los pacientes le refieren cuando van a la consulta? El síntoma más frecuente es el ardor y el escozor. Ya cuando hablan de dolor, a veces uno piensa que puede ser una trombosis hemorroidal, o sino que no es una enfermedad hemorroidal, sino que el paciente esté cursando con una fisura anal. ¿Hay distintos tipos de enfermedad hemorroidal, doctor? Claro, la enfermedad hemorroidal que se clasifican en enfermedad hemorroidal externa y enfermedad hemorroidal interna. Ya la enfermedad hemorroidal interna tiene otras subclasificaciones desde el grado 1 al grado 4, dependiendo de la manifestación que el paciente presente. Entonces uno lo cataloga desde el grado 1 al grado 4. ¿Y de qué manera se hace el diagnóstico de estos tipos de enfermedades hemorroidales? El diagnóstico se hace al examen físico, y luego al examen físico también se puede hacer una anoscopía. Entonces ya visualizamos qué tipo, qué grado tiene de enfermedad hemorroidal, y va a depender entonces, dependiendo del grado, va a depender el tratamiento, sea un tratamiento médico con la medicación típica o un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el mayor miedo que expresan los pacientes cuando llegan a la consulta, cuando exponen sus síntomas, cuando se le dé el diagnóstico? El mayor miedo que presentan los pacientes es si tiene dolor, si van a presentar dolor luego de la cirugía. En caso de que se llegue hasta ahí, antes de llegar a la cirugía, ¿cuál sería el trayecto de un paciente con enfermedad hemorroidal? A nivel de tratamiento, de qué pueden hacer. El tratamiento va a depender del grado. Regularmente yo le prescribo a los pacientes medicamentos, que son medicamentos que tienen a producir disminución de la inflamación y a disminuir el sangrado, mejora la sintomatología. Dependiendo del grado, se pueden tratar enfermedad hemorroidal grado 1 y grado 2, pero ya cuando el paciente tiene una enfermedad grado 3, grado 4, casi siempre el tratamiento es quirúrgico. Y es ahí donde sí tal vez surgen dudas, preguntas. Claro, surgen muchas dudas y preguntas, depende del tratamiento, porque hay un sinnúmero de tratamientos quirúrgicos, no tanto tratamiento médico, sino quirúrgico. Hay diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de hemorroidectomía, de hemorroidopexia, que tienden a disminuir el dolor en el paciente. ¿Cómo pudiéramos explicar estas técnicas que se pueda entender de una forma más llana? Bien, cuando hablamos de hemorroidectomía, hablamos que se extirpa el plexo hemorroidal, o sea, se extirpa por completo el paquete hemorroidal. Y ya cuando hablamos de hemorroidopexia, que es un procedimiento mucho menos doloroso, es donde introducimos a través de diferentes dispositivos las hemorroides a su lugar adecuado. Muy bien. ¿De qué manera cambia la vida de un paciente cuando tiene este diagnóstico de enfermedad hemorroidal, de acuerdo a su experiencia, de lo que ha visto? En realidad no hay un cambio de vida. El paciente regularmente, cuando se opera de hemorroides o presenta tratamiento adecuado a las hemorroides, lleva su vida normal, solo que después de eso tiene que cambiar los hábitos de alimentación y los hábitos de su vida cotidiana. Pudiéramos extendernos un poquito en esa parte de cambio de hábitos y así. Cuando hablo de hábitos es cambiar su forma de alimentación principalmente, que es una de las causas principales. Unos alimentos altos en fibra, tomar abundante líquido, hacer ejercicio y evitar las comidas irritantes. El alcohol principalmente, cuando se pasa de alcohol, porque el alcohol tiende a producir una acidificación de las heces. Cuando esos ácidos, tanto de los alimentos como del alcohol, pasan por los plexos hemorroidales, entonces las hemorroides tienden a producir sintomatología como es el sangrado, el ardor y el escozor. Entonces esos cambios de hábito deben de mejorarse para evitar esa sintomatología. Muchísimas gracias por esa detallada explicación. Y le decía fuera de micrófono, de esas recomendaciones que usted da, doctor, ¿cuál es la más difícil para los pacientes ejecutar? Bueno, el más difícil es el paciente masculino, nosotros los hombres, que a veces tendemos mucho a tomar alcohol más de la cuenta. Entonces, esa es una de las causas
que uno le sugiere a los pacientes que disminuya la ingesta de alcohol, y principalmente en estos tiempos de Pascua, en estos tiempos de Navidad, que haya un aumento en la ingesta de alcohol y tienden a producir enfermedad hemorroidal, que luego lo vemos el próximo año a partir de enero. En enero empiezan las consultas. De lo que pudiéramos hacer, o quienes padecen la enfermedad hemorroidal en casa, ¿qué ustedes como doctores sí recomiendan que se haga para calmar el dolor, para aligerar un poco los para síntomas? Mejorar sintomatología y remedio casero, como son tomar baño de asiento. No solamente es el calientito que se siente, sino humedecer el ano, sentarse unos 10, 15 minutos. Y tenemos también medicamentos tomados y tópicos, que son los venotónicos, que son los que mejoran la sintomatología. Algunas cremitas que tienen esteroides, que tienden a producir mejoría de los síntomas temporalmente. ¿Hay algo que no se debería hacer en casa que pudiéramos mencionar? Claro, ¿qué no se debería hacer? Ir a la farmacia y pedir al farmacéutico que le indique un medicamento para las hemorroides. ¿Por qué? Porque son los errores comunes que tenemos. Como le había dicho previamente, hay un sinnúmero de enfermedades que tenemos en el ano, desde la simple hemorroide hasta el cáncer de ano, que a veces se tratan como una simple hemorroide, y el paciente entonces presenta otra enfermedad que puede conllevar a perjudicar su vida. Las consecuencias de no tratarlo de una manera correcta. Correcto. Pueden llegar hasta ahí. ¿Y qué pudiéramos decir, doctor, sobre el estrés y la ansiedad? ¿Hay alguna relación con la enfermedad hemorroidal, el estado anímico, la situación por la que esté pasando una persona, que pueda desembocar en un problema así? Claro que sí. El estrés y la ansiedad es una de las enfermedades que tienden a producir cambio en el patrón evacuatorio. Tenemos una de las enfermedades más comunes, que es el síndrome de intestino irritable, que ya en otro día podemos hablar de ese tema, sí, que te conllevan a producir constipación o te conllevan a producir evacuaciones líquidas muy frecuentes, además de la distensión abdominal y otros síntomas que entonces tienden a causar que esas hemorroides se lastimen con el tiempo. O sea, que dentro de los cambios de hábito de las personas que ya llegan y tienen el diagnóstico está también calmarse un poco, claro, llevar sí, la vida un poquito claro, más, sí, más amable, más relax, y creo que eso nos va a todos. ¿Cuál es la recuperación, el posquirúrgico de un paciente que llega a cirugía por enfermedad hemorroidal? ¿Cuál es ese pronóstico? ¿Qué tiempo dura en recuperarse? ¿Cómo es ese proceso? Bien, el tiempo de recuperación 100% regularmente son 6 semanas, o sea, 1 mes y medio, para que cicatrice totalmente, porque es imposible uno decirle a un paciente, no me evacúe por 1 o 2 semanas, es imposible. Entonces, por tanto, cuando hay deposiciones, entonces tiende a retrasarse un poquito el proceso de cicatrización. Pero 2 semanas luego del posquirúrgico, el paciente se puede reintegrar a sus labores con algunas limitaciones sin ningún problema. Ya el proceso de cicatrización va a depender mucho del paciente, pero regularmente es aproximadamente 6 semanas, 1 mes y medio. Pudiéramos decir que esta enfermedad hemorroidal se cura. Sí, se cura. Es curable, pero hay que tener pendiente algo. Cuando el paciente tiene una enfermedad hemorroidal, nosotros llevamos al paciente a sala de cirugía, nosotros operamos las hemorroides enfermas. No solamente hay paquetes hemorroidales principales, hay paquetes hemorroidales accesorios. Entonces, a veces me preguntan, doctor, ¿es cierto que cuando operan un hemorroide me sale de nuevo? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque operamos la hemorroide enferma. Ahora, si usted no lleva los hábitos que debe de llevar, un mejor cambio en el estilo de vida y de la alimentación, esas hemorroides sanas que se encuentran dentro del canal anal sí pueden enfermarse con el tiempo y conllevar a una nueva enfermedad hemorroidal. ¿Cuál sería entonces el mensaje, doctor, para aquellas personas que han escuchado la conversación y que dicen, tengo alguno de estos síntomas, pero no he ido al médico? ¿Cuál sería el mensaje principal de parte suya? El mensaje principal es que todo paciente que tenga enfermedad, sangrado de tubo digestivo bajo, sea una rectorragia, que es un sangrado por el ano, una sensación de masa a nivel del ano, picazón, ardor, descarga purulenta en el ano,
visite al coloproctólogo. No solamente vaya a la farmacia a que le indiquen un medicamento, porque eso es algo erróneo. Visitar al coloproctólogo, el de su preferencia, y entonces nosotros hacer un diagnóstico preciso y dar un tratamiento adecuado a tiempo. Para eso están ustedes los coloproctólogos. Correcto. Muy bien. Gracias, doctor Liriano, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y dejar la audiencia con la información precisa para dejar de sentir vergüenza o miedo de hablar de esto y acudir al médico a tiempo, porque puede tener consecuencias muy delicadas si no se hace de esa forma. Ya hemos conversado sobre cómo se diagnostica y cómo se trata la enfermedad hemorroidal. A continuación, nuestra compañera Carolyn Cuevas nos trae excelentes consejos para prevenir esta incómoda enfermedad. Adelante. La enfermedad hemorroidal se desarrolla cuando las venas alrededor del recto o el ano se hinchan, causando dolor, picazón y sangrado rectal. La buena noticia es que hay una amplia variedad de tratamientos disponibles para los distintos tipos de hemorroides, pero ¿existe alguna manera de prevenir la aparición de estas en primer lugar? En Bienestar al Día te ofrecemos estas recomendaciones. Toma suficiente agua. Consumir suficiente agua ayuda a evitar el estreñimiento y por lo tanto las hemorroides. Los especialistas de la salud recomiendan al menos 8 vasos al día. Mantente en movimiento. La actividad física ayuda a que tus intestinos se muevan y además sirven para mejorar tu digestión. No dures demasiado en el sanitario. Al contrario, ve al baño solo cuando tengas ganas. Tanto pujar como permanecer mucho tiempo sentado empeoran las hemorroides. Para eso es necesario que evites el estreñimiento. Una de las mejores maneras de hacerlo es consumir alimentos altos en fibra. Granos, vegetales y frutas frescas son tus aliados. En caso de ser necesario, consulta con tu médico sobre cuáles suplementos de fibra puedes añadir a tu dieta. Evita el alcohol. El alcohol produce deshidratación en nuestro cuerpo, lo cual lleva al estreñimiento. Las bebidas alcohólicas además aumentan nuestra presión arterial, causando que nuestros vasos sanguíneos se inflamen e hinchen, produciendo así las hemorroides. Cuidado con autorrecetarte. Toma laxantes o utiliza enemas solo cuando tu médico lo indique. El exceso de estos puede afectar la manera en que tu cuerpo regula tu patrón de evacuación. Ten cuidado durante el embarazo. Siempre consulta con tu médico antes de consumir cualquier producto para mejorar el estreñimiento, ya sean medicamentos o suplementos. Evita sentarte por largo tiempo. Al permanecer sentados, ponemos presión en las venas del recto. Si te ves obligado a estar en esa posición de forma prolongada, recuerda tomar descansos cada cierto tiempo durante los cuales puedas caminar un poco. Considera también colocar una almohada para hemorroides en tu silla. No dudes en buscar ayuda. Recuerda que aunque pueda parecer un momento incómodo o vergonzoso, para el médico especialista esta es una enfermedad muy usual. Un profesional de la salud podrá ayudar a que tus síntomas cedan, evitando así consecuencias mayores. Carolyn Cuevas, Bienestar al Día. Tomar suficiente agua y no automedicarse. Algunas de las recomendaciones para poder prevenir la enfermedad hemorroidal. Hasta aquí esta entrega de Bienestar al Día. Muchísimas gracias por la sintonía. Soy Yadira Pimentel. Hasta la próxima. Bye bye.